se ha pretendido y casi se ha conseguido que el terrorismo o las acciones del terrorismo finalizasen el día que ETA decidió que nos iba a regalar no matar más. Y eso no puede ser. A raíz de ese día lo que se tienen que desarrollar es una serie de actos para que ETA cumpla con las condenas y pague por todo lo que ha hecho, y a partir de ahí crear una sociedad donde no existiese más esto. Bueno, hay muchísimas razones por las que continuar luchando, porque yo creo que se consiguió lo más importante, ¿no? Que creo que es la derrota de ETA, en el sentido de que no nos matase, de que no matase más a españoles inocentes, pero la derrota policial y en cierto modo también la derrota social, porque hubo una unión de la sociedad para cuando levantó las manos blancas y dijo basta ya. Entonces pues al final pues esa derrota, gracias a Dios, se consiguió, pero la derrota política, digamos, ten en cuenta la ideología de ETA, era un nacionalismo radical que sigue existiendo. Tenía 37 años, los mismos que su mujer, Ascensión García Ortiz. Desde muy joven tuvo clara su vocación política y su preocupación por los problemas de la ciudad que le vio nacer, Sevilla. Él era abogado de profesión y ella procuradora. Alberto Jiménez Becerril y su mujer se habían conocido en la Facultad de Derecho cuando eran estudiantes. Los dos tenían 37 años y estaban a punto de celebrar su 10º aniversario de boda. En esos 10 años habían traído al mundo 3 hijos, Alberto, Ascensión y Clara. Tienen entre 3 y 9 años y tendrán que pasar mucho tiempo antes de que puedan comprender qué clase de locura absurda les arrebató a sus padres. Pero es verdad que es diferente. Tú ves a todos tus amigos que están con sus padres, que están con sus familias, que están desarrollando una vida diferente. Al final, pues ellos tienen con 18 años que seguir estudiando, viven en casa de sus padres, y nosotros, pues yo y mis hermanas, nos hemos encontrado una realidad diferente. Bueno, pues es diferente, de forma diferente a la mayoría de gente de mi edad y a la mayoría de mis amigos y de mi entorno. Para mí siempre ha sido un orgullo y un privilegio, y aparte siempre lo he dicho que he tenido la suerte de crecer en una familia que nos lo ha hecho todo muy fácil, nos lo ha puesto todo muy fácil y nos ha ayudado muchísimo, y ha hecho que no supusiese un gran trauma, un gran problema, al menos en mi caso. Pero es verdad que es diferente. Tú ves a todos tus amigos que están con sus padres, que están con sus familias, que están desarrollando una vida diferente. Al final, pues ellos tienen con 18 años que seguir estudiando, viven en casa de sus padres, y nosotros, pues yo y mis hermanas, nos hemos encontrado una realidad diferente. Pero ya te digo, no es la primera vez que lo digo. La familia que hemos tenido, que nos ha tocado, nos ha hecho todo mucho más fácil, y creo que nos ha ayudado a madurar y a ser las personas que hoy en día somos, que creo que yo, al menos personalmente, puedo decir que me siento orgulloso de ser lo que soy, de ser quien soy, y es principalmente gracias a mi familia. Es un orgullo, principalmente, pero también una gran responsabilidad. Al final, es el legado que ellos dejaron, es lo que a día de hoy honra su memoria, como tú has comentado. Entonces, para mí es una responsabilidad enorme, porque cualquier cosa que hagamos y cualquier cosa que haga yo como presidente de la Fundación, realmente es como si la hicieran ellos. Entonces, aunque es una gran responsabilidad, pero bueno, igualmente es un orgullo, porque sé que estoy trabajando para que su memoria no se olvide, para que los valores por los que ellos lucharon, por los que ellos vivieron y por los que ellos murieron, sigan día a día presentes en la sociedad, y podamos seguir avanzando en ese proyecto que ellos tenían de vida, y que esperemos que sea el que finalmente triunfe en la sociedad.
nosotros tenemos una serie de iniciativas o de proyectos, digamos, que son la base de la fundación, que son todos los actos que se realizan en torno al 30 de enero, a la fecha del aniversario de su muerte, y luego otros importantes como la entrega del premio Fundación Alberto Jiménez Becerril o el premio el galardón periodístico. Pero a mí personalmente los proyectos que más me gustan son los que hacemos con gente joven, cuando vamos a dar todo tipo de charlas o cualquier iniciativa de ese tema con universidades, con institutos, todo lo que sea incluir a gente joven en la dinámica del funcionamiento de la fundación y hacerles llegar el mensaje y transmitirles mi experiencia y hacerles ver qué era ETA y qué es lo que pasó y cómo pasó, a mí personalmente es lo que más me llena. Ese es el principal problema que a día de hoy nos enfrentamos, al menos creo yo, como sociedad en cuanto a este tema, que se ha pretendido y casi se ha conseguido que el terrorismo o las acciones del terrorismo finalizasen el día que ETA decidió que nos iba a regalar no matar más. Y eso no puede ser. A raíz de ese día lo que se tienen que desarrollar es una serie de actos para que ETA cumpla con las condenas y pague por todo lo que ha hecho y a partir de ahí crear una sociedad donde no existiese más esto. Entonces, a los jóvenes lo principal es hay que enseñarles, hay que recordarles y hay que hacerles ver lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. No hay más historias, no hay que inventarse películas, no hay que inventarse relatos, simplemente contar la verdad y hacerles partícipes de la verdad, de una verdad que pasó hace muy poco tiempo en España y ver cómo era la sociedad y cómo vivía la sociedad en ese momento y las consecuencias que tenía por culpa de una serie de personas que decidían pensar de una manera diferente y actuar en consecuencia. Entonces, lo más importante es la educación de estos jóvenes en la memoria y educarles en lo que pasó. Tampoco hay que irse mucho por las ramas, simplemente contar lo que pasó. Pues principalmente ese, el respeto, la dignidad, el saber que todo el mundo, sea cual sea su idea, merece un respeto, que nadie está por encima de nadie y que el matar por el simple hecho de pensar de una manera diferente, obviamente estamos en el siglo XXI, estamos en un estado de derecho, todo lo que quede fuera del marco legal está fuera de la sociedad, entonces principalmente eso, el respeto. Pues principalmente participando en los actos públicos que realizamos. Nosotros realizamos, aparte de, como te he comentado, los actos principales en torno al 30 de enero, realizamos muchísimos actos públicos en los que cualquier persona de la ciudad de Sevilla está invitado a venir, los publicitamos mediante nuestras redes sociales, etcétera, y participando en esos actos, haciendo crecer la fundación en cuanto a visibilidad, en cuanto a importancia y, por ejemplo, el concierto de Navidad que hacemos todos los años en el Teatro Lope de Vega, llenando el teatro, hablando unos con otros, el boca a boca que al final es lo más importante y hacer que la fundación tenga una visibilidad y un peso dentro de la ciudad que cualquier acto que haga paralice a la ciudad. Eso sería lo más importante. Pues principalmente ese, seguir creciendo en los valores y en el lema que nosotros tenemos, que es memoria, dignidad y justicia, respetando o honrando la memoria de mis padres, haciendo valer la dignidad de todas las víctimas del terrorismo y pidiendo justicia para que lo que ocurrió no quede en el olvido, no lo tapemos debajo de la alfombra y hacer crecer y o fomentar una sociedad más basada en esos valores que nosotros promulgamos. Pues, hombre, personalmente para mí, desde mi punto de vista, el legado principal que dejaron somos sus tres hijos. Sus tres hijos, su hermana, su hermano, su madre, por desgracia. Pero el legado realmente es esto,
es esta fundación, es todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos por ello, por honrar su memoria, en su nombre. Y a título personal, el saber o el ejemplo que tengo prácticamente día a día en Sevilla de que cuando digo mi nombre en cualquier sitio, todo el mundo me muestra una muestra de respeto, todo el mundo me da cariño, todo el mundo intenta congratularme por ser simplemente el hijo de Alberto y Ascensión. Eso es un legado importantísimo y hace ver que eran buenas personas y que todo lo que estamos trabajando desde esta fundación para que su legado y su memoria no se olvide, va por el buen camino. Bueno, hay muchísimas razones por las que continuar luchando, porque yo creo que se consiguió lo más importante, ¿no? Que creo que es la derrota de ETA, en el sentido de que no nos matase, de que no matase más a españoles inocentes, pero la derrota policial y en cierto modo también la derrota social, porque hubo una unión de la sociedad para cuando levantó las manos blancas y dijo basta ya, para que eso así ocurriera, porque antes parecía que solo mataban policías, militares, que no era verdad. Parece como que iba en el sueldo, ¿no?, de que asesinaran a los pobres guardias civiles que venían de Andalucía y de Extremadura. Hubo un momento, después del asesinato de Miguel Ángel, posteriormente el de Alberto, fue toda una vinieron todos muy seguidos y fue una... Cuando ETA hizo un bando, lo que llamó la socialización del sufrimiento, quiere decir cualquiera podía ser víctima de ETA, y como para que la gente asumiera como diciendo no estamos haciendo el suficiente daño, se están olvidando. Tener en cuenta que el objetivo del terrorismo es matar a uno para aterrorizar a todos, con lo cual es la sociedad entera la que es víctima del terrorismo. De ETA, en este caso fue España, todos los españoles. Nosotros fuimos los que tuvimos peor suerte, pero todos estaban amenazados, cualquiera. Entonces, ¿qué pasó? Como digo, se consiguió por diferentes motivos, porque ya les era mucho más difícil matar, en el sentido que las armas ya llevaban chip, había mucho más maneras, y cobardes han sido siempre. Ellos mataban, pero lo que querían era que no se les cogiera. Y entonces, pues al final, pues esa derrota, gracias a Dios, se consiguió, pero la derrota política, digamos, ten en cuenta la ideología de ETA, era un nacionalismo radical que sigue existiendo. Entonces, yo creo, razones, te voy a decir dos de mucho peso: 379 crímenes de ETA, de los casi 900 sin resolver. O sea, 379 familias que no saben quiénes mataron a los suyos, cuando los etarras, los asesinos, terroristas, saben perfectamente quiénes han sido y no han colaborado con la justicia. Esa es una buena razón para seguir luchando. El Parlamento Europeo, el pasado mes de abril, en una misión con todos parlamentarios de todos los grupos políticos, hizo un informe que se votó luego en Bruselas, o en Estrasburgo, perdón, y exigió a España, a las autoridades españolas, al gobierno y a todas las autoridades, que obligaran y que hicieran para que los beneficios que obtuvieran los terroristas solo fueran condicionados con una ayuda a resolver estos crímenes que siguen sin ser resueltos, y por supuesto ni se les ha obligado a nada, ni nada para estos acercamientos en masa y para las excarcelaciones que se están produciendo. Con lo cual, ¿qué motivos hay? Homenajes a los terroristas. Imagínense ustedes que se homenajea en París a los asesinos de Bataclan, o en Estados Unidos a quienes volaron las Torres Gemelas y el Pentágono y dejaron miles de víctimas. Homenajes a los terroristas, crímenes sin resolver, y acercamientos, excarcelaciones. O sea, nosotros siempre hemos pedido, yo nunca he pedido cadena perpetua, yo siempre he pedido cumplimiento íntegro de las condenas. Yo
que las víctimas del terrorismo tenemos muchísimo apoyo, tenemos la gente, nos da calor y tenemos apoyo porque lógicamente a la gente le da pena, también la gente sabe que los nuestros murieron por los valores, por una serie de valores que son la democracia, el Estado de Derecho, la unidad de España, la defensa de esos valores, y entonces la gente se siente que nosotros nos llevamos, como hemos dicho antes, la peor parte, como diciendo ellos fueron los que dieron su vida para que nosotros podamos ser libres, o sea que el sacrificio de las víctimas del terrorismo fue enorme. Entonces yo creo que ese reconocimiento social sí existe. Por supuesto depende de dónde, como ha dicho antes Alberto, en Sevilla nosotros somos muy considerados, la gente dice la hermana de Alberto, el hijo de Alberto, la madre de Alberto, imagino que en la familia de Asen pues también lo dirán, yo digo en el caso mío. Y entonces nosotros nos sentimos queridos. Otra cosa es que se hable mucho de las víctimas del terrorismo, pero que luego la realidad sea otra. Yo prefiero menos homenajes, menos que me digan cuando están consintiendo, están acercando a los terroristas, están agilizando las libertades, que no tienen por qué, que no engañen, que no nos engañen. No hay una obligación, lo que hay es una traición a las víctimas. Entonces yo creo que en ese sentido no me gusta, prefiero que se hable menos, que me den menos abrazos y menos medallas, no las necesito, y que cumplan íntegramente sus condenas. El tema de los homenajes no se puede digerir, o sea, la gente no tiene idea, ustedes, por ejemplo, no tenéis idea de lo que significa. O sea, yo conseguí hace años parar dos, paré uno, el otro no paré. El otro luego fueron, pero en la Audiencia Nacional, con un periódico. Yo iba con un periódico, me he enterado, yo creo que yo vivía en Italia, además, hace un montón de años, me he enterado que al que mató a mi hermano, a los que mataron a Alberto, les hacían homenaje en su pueblo, pero con cartelería, con una calejeriza o algo así, que quiere decir una carrera popular dedicada a ellos, niños chicos corriendo con los... O sea, es increíble. ¿Se imaginan un pederasta, el pederasta de Laredo, o de Lardero, como el sitio del pobre niño, pobrecito mío, que le hicieran un homenaje? Sería impensable. Entonces, el problema que hay con esto es que hay que repetirlo y repetir lo que es obvio. Lo que es obvio, eso no se debería hacer nunca. Es una segunda victimización a las víctimas que en Europa, que yo que he leído mucho sobre víctimas, era fundamental que no se humillase a las víctimas. Nosotros luego legislamos, yo con Maite Pagazaurtundúa, que es compañera mía allí en el Parlamento Europeo, legislamos, y resulta que luego hemos visto la interpretación, que fuimos hasta el Supremo y todo, a ver qué era un poco lo que pasaba, para enterarnos un poco con los jueces, la interpretación de la ley, como que ETA ya no mata, pues entonces tú no puedes perseguir el enaltecimiento del terrorismo. Es increíble, eso no puede ser, porque hay un artículo en nuestro Código Penal que es de apología del terrorismo, aunque no se cumple, hay que revisarlo, y es una de las cosas que en el Defensor del Pueblo, asociaciones de víctimas me traen y han puesto quejas para ver, para impulsar eso, ¿no? Que se interprete, o sea, lógicamente los jueces pueden interpretar como quieren, pero que en este caso es sangrante, o sea que de verdad, a tu pregunta no se digiere. El caso de cómo los niños jóvenes, yo estoy de acuerdo con Alberto totalmente. Lo más importante de lo que hacemos hoy día es el contarlo, hay que contarlo, siempre hay que contarlo, pero sobre todo a los jóvenes. Yo estoy ahora en el CEU de Victoria, pero considero que es muy importante ir allí, porque es donde también es donde más, aquí en Sevilla lo tenemos más claro, por decirlo de alguna manera, pero allí, ¿sabes?, hay niños, es increíble que haya jóvenes que digan, yo vi un vídeo no hace mucho en unas elecciones y decían, yo voy a votar al partido de la ETA, literal. Entonces, claro, mientras eso existe, pues hay que hacer mucha pedagogía para enseñarle a los jovencillos que el partido de la ETA es un partido era de asesinos, de personas que mataban inocentes, que ponían bombas en el casa cuartel de Zaragoza, dejaron caer una
furgoneta mientras estaban oyendo en la chiquillería jugando, y pusieron una bomba debajo de una de las casas, que era un bajo, y había ropa de niños tendidos. En el cuartel de Zaragoza murieron, en esa casa donde había ropa tendida, Raquel y Miriam, una niña de 4 años, y el hermano de 17. O sea, esa familia, el hermano era porque había ido a pasar el fin de semana con su hermana, que estaba casada con un guardia civil. Con lo cual, 3 menores de un tirón. O sea, que decir, hay que contarlo y contarlo y contarlo. Es triste. Y a mí no, o sea, yo ahora estaba ahí en el CEU, en el colegio de los niños de cuarto de la ESO, ¿eh? Les he contado, bueno, por supuesto, el asesinato de mi hermano, porque les pongo un vídeo al principio muy cortito de 1 minutito, que se hizo con los 20 años y se queda así, ¿no? Y a mí me da mucha impresión porque Alberto y Asen salen hablando y yo de la voz de mi hermano no me acuerdo. Yo veo fotos pero no me acuerdo, y ahí me impresiona mucho, pero es necesario. Y luego les cuento mucho el de Zaragoza, les cuento el de los novios de Cádiz, esa pareja que se cayeron contra el claxon, él y ella pedía auxilio y tal, y 7 minutos nadie auxilió, un poco para poner en cuestión de lo que ha pasado, de la indiferencia, de la cobardía. Puedo entender la cobardía, la indiferencia la entiendo menos, como decía Elie Wiesel, el escritor, el filósofo escritor judío que estuvo en Auschwitz. Lo peor para las víctimas, lo que no comprenden las víctimas no es la agresividad de los agresores, sino la indiferencia de los espectadores. Y eso ha pasado mucho, si no hubiera podido estar 50 años matando. Entonces yo creo que a los jóvenes les cuento todo eso, les cuento de Parot, les digo que es que a Parot es un terrorista con 39 asesinatos y que quería volar la Gavidia de Sevilla al Corte Inglés, y que si no ve que la furgoneta estaba un poco caída, un guardia civil que lo vio y le dio un alto porque la furgoneta estaba muy caída y le impresionó que fuera tan abajo de lo que llevaba ahí para volar. Y entonces tú les cuentas y ellos son historias para ellos, porque como tú bien dices, hace 12 años que no mata. Entonces ellos dicen, jolín, es que ha pasado esto, es tan simple y no tienes, como decía antes Alberto, no hay a lo mejor ni que decir tanto, ¿no? Sino contarles lo que pasó. O sea, que las víctimas no somos gente pesada, vengativa, que no queramos justicia restaurativa, es que no estamos en ello. No puedes estar en ello, no te dejan. ¿Por qué no te dejan? Porque salen riéndose, porque no colaboran con la justicia, porque no está ninguno arrepentido. Para uno que se haya arrepentido, uno, el resto no se han arrepentido, son cartas modelos. De hecho, por eso ahora está resultando no fácil, pero se están pudiendo, la Fiscalía está recurriendo a algunos terceros grados y eso, porque es clarísimo que los arrepentimientos no son verdaderos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves ese panorama de hacerle homenajes a los terroristas, las víctimas medio olvidadas o así, de esto, cuando ves un grupo, los herederos de ETA, o sea, quiero decir, sentados en el Congreso y que no condenan el terrorismo, porque yo cuando he salido al atril se lo he exigido, yo he sido parlamentaria en el Congreso Nacional de España también, en las Cortes, y no condenan. Es que no lo pueden condenar, por eso los terroristas no se arrepienten, porque no pueden. Porque si lo hacen, reconocen que mataron, y que mataron sin ninguna causa, que es lo que se intenta. Por eso es muy importante hablarle a los chicos jóvenes, que se repartan culpa, que no haya vencedor y vencido, que los dos hicieron algo. Mentira. ETA, en 1978 hubo una amnistía, en 1979, 80. La mayoría de los etarras salieron a la calle con delitos de sangre de hacía meses. No habían cumplido ni un año, algunos un año, otros 2, otros 3. Imagínense lo que fue eso para las víctimas. Yo conozco víctimas de eso. Ana Vidal Abarca, Cristina Cuesta, estos amnistiaron a los asesinos de sus seres queridos. Pues, ¿qué pasa? Que de esos etarras, la mayoría de ellos, casi un 80, un 90, volvieron a pertenecer a ETA,
volvieron a pertenecer a ETA, y más de un 50% tuvieron delitos de sangre. Con lo cual la amnistía no sirvió para nada. Entonces, cuando tú vas a hablar País Vasco y te dice un chiquillo, como ha hecho a mí, que es que Franco, como estaba Franco, pues entonces la ETA mataba. Digo, no. 90 y tantos % de los crímenes de ETA, o más de 90, se cometieron en democracia. Entonces, claro, eso desmonta la estrategia internacional de ETA, que también a los extranjeros intentan decirle que eran unos libertadores y luchaban contra la dictadura. Mentira, sus crímenes fueron en democracia. Hace falta que la gente sepa lo que hizo, porque como todo lo que es feo y malo y triste, uno tiende a olvidarlo, ¿no? Porque es normal, es para protegernos, ¿no? Pero, lógicamente, si ese olvido es en beneficio de ellos, ¿entiendes? Y en beneficio de lo que les apoyan, o sea, si el día de mañana los jóvenes pues creen que aquí pues nada, que hubo una guerra, que Otegi es un hombre de paz y que aquí hubo una guerra. Aquí no hubo ninguna guerra. Mi hermano no venía de ninguna guerra ni con su mujer, venía a tomarse algo. Y entonces es muy importante que los chicos sepan la verdad, simple, dura, muy dura, pero es que es la verdad. Y la verdad es esa, que había terroristas que disparaban y ponían bombas e inocentes que morían. Y nadie se tomó la justicia por su mano. Todas las víctimas creyeron en el Estado de Derecho y que el Estado de Derecho las ampararía. Por eso, cuando se ven homenajes, crímenes sin resolver, y gente o partidos que están en política que no condenan el terrorismo, el Estado de Derecho está fallando. Yo creo que es muy importante porque las víctimas solas, o sea, la voz de una víctima sola, pues sí, puede servir. Yo soy periodista, yo puedo escribir artículos, o se pueden hacer cosas, pero es mucho más importante con una fundación que lleva los valores por los que ellos fueron asesinados, que les representa, que tiene prestigio como la nuestra, que es querida en Sevilla y tiene pues más predicamentos, ¿no? Que se lo hace una persona sola. Y luego también las asociaciones de víctimas son diferentes, entre ellas hay muchas que son muy asistenciales, ¿no? Porque ahora quizás menos, pero cuando estaban en activo ETA pues había que atender a muchas personas para que tuvieran las indemnizaciones todavía, ¿no? Y también ayuda psicológica, porque lógicamente a mí me han contado muchas veces que cuando ven lo de los homenajes hay muchas víctimas que si ven que le están dando un homenaje al que mató a su hijo o lo que sea, pues se ponen fatal, o sea, entonces yo creo que las víctimas es muy importante, las fundaciones, a nosotros nos llegan a veces peticiones y eso al defensor, porque son eso, impulsan, por ejemplo, Dignidad y Justicia, están muy centradas, como Luis Portero, el padre de Dani, era un fiscal, pues él está muy centrado en todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Pues entonces él pues intenta ver, tramitar la justicia, pues sobre todo con los 379 crímenes sin resolver, porque muchos están prescritos, ahora está con uno que al parecer habla un testigo de un bar donde estaba, pues él intenta tirar ese hilo, busca a una hija que nunca ha hablado en 20 años y ahora ha dicho que va a hablar, entonces para que ella se persone, porque te cuenta que las víctimas también es importante que en algún momento que nos personemos en las causas, porque si no tampoco se nos informa ni nada de lo que pasa. Pues por supuesto la educación es muy importante en los colegios, muy importante que la gente sepa que tiene que defender sus ideas pero no matando a otros y no odiando, o sea, estamos en un clima muy de enfrentamiento, ¿no? Y de muy, o estás conmigo o estás contra mí, y yo creo que eso es importante, apaciguar, ¿no? los ánimos, pero de una discusión no se pasa a pegarle un tiro a uno, pero desde luego, si no, lo más importante es que conozcan la historia, dicen que los
los pueblos que no conocen su historia, ¿no?, están condenados a repetirla, ¿no? Pues yo creo que eso que se está haciendo de dulcificar a ETA, o más que nada lo que llamamos blanquear a ETA, ¿por qué lo hacemos? Yo no, desde luego, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen por eso, porque se ha querido, porque no se ha desenmascarado al nacionalismo radical, o sea, porque no se ha acabado con la ideología horrible que hizo que todo eso pudiera pasar. Entonces, para que se pueda pactar con esos partidos, para que todo eso sea asumible, pues entonces tú tienes que decir que estos no eran tan malos, porque si es que una de las que está sentada en el Congreso de Diputados era directora de un periódico donde se señalaban objetivos de ETA, amigo mío, y luego algunos de esos objetivos, imagino, morirían, otros no. O sea, tú muy bueno no eres, tú puedes no ser ahora un colaborador del terrorismo, lo que tú quieras, ¿no? Otegi puede no ser ahora un terrorista, pero no puede dejar de ser uno que fue una persona que secuestró, que jugaba a la ruleta rusa con un secuestrado, que pertenecía a una banda armada. Eso no se puede quitar. Tú puedes cumplir tu condena, pero como si un violador ha violado, tú ya no tienes deuda con la justicia, pero tú no puedes, tú has sido un violador, aunque tu pena ya esté cumplida, ¿entiendes? Pues igualmente con los terroristas. Entonces, eso que se está haciendo ahora de blanquearlo, eso es fatal, porque eso hace mucho daño a la gente joven, porque no la ven tan mala, porque si no, ¿por qué te va a decir un niño voto al partido de la ETA? Si supiera de verdad lo que es ETA. Ahora, claro, si ve fotos de etarras colgadas en los balcones, como se ven en sitios de Navarra, que los he visto yo, pues entonces el chico dice, pues es un héroe. No, señor, los héroes son las víctimas, no los verdugos nunca. Y por eso. Pues es muy importante, en la Unión Europea no había, cuando yo llegué en 2009, no se hablaba mucho de terrorismo porque les parecía muy lejano, quitando Inglaterra, que sí lo tenía muy claro con el IRA, le parecía muy lejano, algo Italia, por le Brigate Rosse, pero no lo veían, no era como nosotros, que para nosotros lo teníamos presente, ¿no? Entonces fue muy difícil impulsar legislación sobre terrorismo. De hecho, yo fui ponente, hice la directiva sobre víctimas del delito, protección, derecho y apoyo a las víctimas del delito, pero a todas las víctimas. Y tenía dentro el paquete de víctimas de violencia de género, que ocupaba muchísimo, y todas las víctimas, pues para que los niños no tuvieran que declarar cuando están sus agresores, para que no sé qué, un montón mínimo, cosita mínima, pero que todos los países los pudieran, o sea, para que la víctima tuviera un papel, porque hasta ahora no había legislación sobre víctimas en el Parlamento Europeo, sobre una decisión marco que no era vinculante. Y yo solo pude meter un poquito de víctimas del terrorismo, un poco, muy poco, y yo era ponente, ¿eh? Pues porque no lo tenían tan presente. ¿Qué pasó? Que con los atentados Bataclan, Niza, Londres, París, Estrasburgo, todo demás, nosotros avanzábamos a golpe, como yo decía siempre que hablaba allí en el Parlamento, que no puede ser con la onda emocional, no podemos legislar solo a golpe de, pero era la única vez que ellos ponían más atención, los demás países decían, oye, que es necesario, y se copiaban mucho a España porque España ha ido siempre muy adelante en legislación sobre víctimas. En eso podemos estar muy, muy orgullosos, y hemos legislado pues para asistencia sobre todo, porque ten en cuenta que ahora la gente se mueve mucho, entonces tú puedes ir a Londres, Londres ahora mismo no está en Inglaterra, pero a Francia, y te coge un atentado ahí, pero tú eres español, y a lo mejor tu novia es de otro país, o sea, quiero decir, y ustedes ya sí tenéis como europeos los mismos derechos, o sea, te tienen que atender, te tienen que curar, te tienen que indemnizar, te va a indemnizar tu país, pero se va a poner en marcha, pero lo que es curarte, lo que es todo, lo que es repatriar, lo que es mil cosas que parecen de poco, y luego los juicios también, o sea, y luego también legislamos luego más adelante una cosa, combate interno, un informe que se hizo, y ahí es donde metimos ya mucho de los homenajes, pero no lo están interpretando tan bien como se debiera,
porque piensan que si la organización no amenaza, no es tan importante, y eso no es así. A lo mejor a los otros países les importa menos porque Daesh está vivo, o sea, el Estado Islámico está apaciguado porque no puede, pero está siempre manejando, y lo que pasa es que la gente no lo sabe, no lo ve, pero porque hay muchísimos servicios de inteligencia detrás que se controlan los ordenadores y todo para que... Pero en cambio el tema nuestro de ETA pues se ha quedado ahí descolgado, pues porque evidentemente ETA ahora mismo no mata, y eso pues nosotros, la Unión Europea, ha sido muy importante este informe porque ha dicho el Parlamento, y se votó por mayoría, que no son admisibles, que España tiene que poner fin a los homenajes, vamos, la justicia. Muy importante porque es que se pueden hacer tantas cosas buenas desde ahí dentro, y yo creo que para nosotros, para mi familia, para toda mi familia, para Alberto ahora que la preside, para Enrique, ¿no?, que también la lleva, que él es el gerente, y para todas las personas que también trabajan dentro, es un honor, o sea, poder defender los valores que ellos defendían desde la fundación, y también, como hemos dicho, hacer cosas con los jóvenes. Hacíamos, por ejemplo, un encuentro de jóvenes que lo hacíamos en Málaga, en un sitio, también alguna vez lo hemos hecho en Sevilla, y de jóvenes de todo, ideologías, de todas las procedencias, y venían personas a hablar sobre el terrorismo. Luego también se les llevaba a Europa. El COVID paró mucho, pero ahora estamos retomando otra vez todas las cosas. Yo ahora estoy fuera, pues estoy en el Defensor del Pueblo y eso, pero bueno, en medida de lo que puedo colaboro, porque la preside mi sobrino Alberto, y para mí eso es de las mejores cosas que se han hecho, porque es una cosa tangible y que se nota muy bien las cosas que se hacen, los premios, lo que lo agradece la gente que los da. Yo recuerdo el premio que se le dio a mi madre, que además que vino de Alberto, la propuesta, y eso, vamos, que eso fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Sí, ha habido muchos también. A la Guardia Civil, a la policía, no les premiamos más porque ya les hemos premiado, pero a mí siempre me sale premiarlo porque son los que han dado el más sacrificio de sangre, donde más han muerto, ¿no? La fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, también los políticos, muchos, pero empresarios, taxistas, amas de casa, jueces, fiscales, niños que no tenían profesiones, mucha gente, pero bueno, ellos muchos. Y le dimos también premio a Antonio Tajani, también a Miguel Ayuso, el arzobispo, mucha gente de diferentes ámbitos, y que yo creo que todos representaban los valores por los que murieron tantas víctimas del terrorismo. Pues como han dicho aquí también Alberto, participando en las actividades que se hacen, yendo a las cosas que hacemos, sobre todo, por ejemplo, ahora pues hay una Creadores de la Paz, que es itinerante, pues que vaya, es importante que haya público que vayan. A veces pusimos hace un año o dos aquí en la Expo, ¿no?, como una exposición, y eso pues que acuda a la gente. Ahora por lo visto mucha gente ha ido a ver el Mupin, se llama Mupin, lo que pusimos, eso a mí me pareció fantástico, además estaba en inglés también. Y es muy importante porque lo pones en un sitio donde lo ves mucha gente, y como aquí se trata, y lo que estamos hablando todo el tiempo es de contarlo, de la memoria, de que no se olvide, para no repetirlo, para que haya justicia, porque podemos hablar de paz, que es muy bonito, todo lo que queramos, pero si no se mantiene la pata, si falta la pata de la justicia, esa paz tiene los pies de barro, ¿no?, porque las víctimas no la quieren. Entonces, a mí lo que no me gusta es que se utilice la paz como salvaconducto para cualquier cosa. No se puede mercadear con la paz, es algo muy serio, y tiene que estar unido a la memoria, a la dignidad y a la justicia. Pues mucho, porque como está la preside Alberto, muchísimo, porque él es muy joven, y así que él la
la llevará por muy buen camino, tiene muy buenas ideas, ¿no? Todo. Y yo pues ayudando a lo que pueda y bueno, se pueden hacer muchas cosas, lo hacemos siempre con la idea y teniendo en la memoria que es una fundación que lleva en su título Fundación contra el Terrorismo, o sea, uno no puede perder su identidad porque pues igual, yo siempre por ejemplo recuerdo a Primo Levi, que es el escritor de la trilogía de la Chiavestelli, Io fossi un uomo, esos libros que escribió cuando salió de Auschwitz. Él era un químico de Ivrea, de una ciudad de Piemonte, y nunca más fue químico ni nada, se dedicó a escribir, a contar lo que pasó, y él dijo, no es lícito callar, no es lícito olvidar, si nosotros callamos, ¿quién hablará? Él desde entonces se dedicó a testimoniar, por eso yo considero que es muy importante el testimonio de las víctimas, porque es la mejor arma contra el terrorismo. Pues para mí, a nivel personal, pues lo que él era, yo a él le recuerdo a Alberto, porque claro, yo tuve la suerte de vivirlo más tiempo que sus hijos, ¿no? Pues tuve la suerte de vivir los 36 años, ¿no? 37. Y había hablado la noche antes con él, además, yo estaba en Turín, yo vivía en Turín cuando mataron a Alberto. Y entonces estaba aquí mi suegra, cosa rarísima, porque mi suegra yo no se ha ido nunca a Italia, pero se había venido no sé, y Alberto la atendió, tuve ocasión ese día, o el día anterior de hablar, y bueno, para mí el legado es su persona que él dejó, porque cuando la gente te dice, hombre, tu hermano era, yo estuve con él, yo me tomé con él, tu hermano me ayudó, no sé qué, y ellos salíamos con ellos, no sé qué, o sea, ese tipo de lo que eran ellos como personas antes de que les pasase lo que le pasó, que eran importantes. Alberto habría llegado muy lejos seguramente en política, pues porque le gustaba, porque lo hacía desde que tenía 18 años, porque era un servidor público y porque le dijeron una vez, ¿quieres ser ministro? Niño, ¿tú qué quieres, ser ministro? Y dice, no, yo presidente del gobierno. O sea, que él quería algo más. Y por una parte, ese legado de dos personas a las que tú querías, y por otra, pues el legado de lo más importante, la defensa de los valores por los que ellos fueron sacrificados, que fueron la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y importantísimo, la unidad de España, porque ETA era un partido que quería romper España fundamentalmente y por supuesto nuestro Estado de Derecho, pero era un partido independiente, quería el independentismo, o sea, quería la independencia del País Vasco y Navarra y lo siguen queriendo sus herederos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros y para mí, por lo menos yo hablo en mi nombre, la lucha de la unidad de España. O sea, parece que cuando uno habla de España tiene que España, como si esto fuera algo que tenemos que de derecha o de no sé qué, o de no, en absoluto. O sea, aquí en otros países como es Italia, matan dos carabineros en África y ponen la bandera en balcones y cosas y nadie tiene ningún problema. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro que murieron por la libertad, que murieron por la democracia de todo, o sea, murieron por la democracia de todo, la libertad de todo, la dignidad de todo y la unidad de España de todo. Y ese es el legado que yo por lo menos quiero honrar y quiero defender allí donde trabaje.